El hombre moderno se enorgullece de su libertad, pero ¿es realmente libre? Nunca en la historia tuvimos tanto acceso al placer. Comida ultraprocesada que envicia, entretenimiento que secuestra la mente, redes sociales que estimulan la dopamina con cada like. Y sin embargo, nunca estuvimos tan cansados, deprimidos y manipulables. ¿Qué pasó? Aldous Huxley ya previó este futuro en Un mundo feliz, una sociedad donde el placer no es un lujo, sino una herramienta de control. Allí, nadie necesita represión brutal, porque todos están anestesiados con placeres superficiales. Un Estado realmente eficiente hace que sus esclavos amen su servidumbre. ¿Te das cuenta? El enemigo ya no necesita encerrarnos en celdas de hierro. Nos mantiene entretenidos. Herbert Marcuse, en El hombre unidimensional, explica cómo el capitalismo moderno eliminó la rebeldía volviendo el placer accesible, predecible e industrializado. El entretenimiento no es solo una distracción, remodela la forma en que pensamos y sentimos. Nos da un placer rápido y sin esfuerzo que disuelve cualquier deseo de cuestionar o transformar la realidad. Mira a tu alrededor, personas encerradas en apartamentos minúsculos, anestesiadas por series interminables, gastando el poco dinero que tienen en comida adictiva, en modas pasajeras, en distracciones cuidadosamente diseñadas para mantenerlas ocupadas, pero nunca felices. La promesa de placer infinito generó una sociedad de ansiosos, inseguros y agotados. Neil Postman, en Divertirse hasta morir, mostró cómo la información moderna no busca educar o liberar, sino entretener. Las noticias son espectáculos. El debate político se volvió un reality show. La tragedia real es empaquetada con banda sonora y eslóganes fáciles para que el público siga viendo, pero sin sentir el peso de la realidad. ¿Y qué sucede cuando todo se convierte en entretenimiento? La verdad pierde valor. El pensamiento crítico muere. Las personas dejan de ver la brutal realidad de sus vidas porque están demasiado ocupadas, buscando otra dosis de placer superficial. En la antigua Roma, los emperadores mantenían al pueblo sumiso con pan y circo. Hoy tenemos la versión moderna, fast food y redes sociales. Es el mismo principio. El pueblo alimentado y entretenido no cuestiona. Pero el coste es alto. El Imperio Romano entró en decadencia cuando su población ya no se preocupaba por nada más que su propia diversión. ¿Puedes ver el paralelo? Estamos en el mismo camino. Lamentablemente, queremos divertirnos hasta morir. Al fin y al cabo, ¿quién rechazaría el placer? El placer es bueno, nos conforta, nos relaja, nos da un respiro de la dureza del mundo. Pero hay una trampa aquí, una que pocos perciben hasta que es demasiado tarde. Cuando el placer es controlado por fuerzas externas, deja de ser un regalo y se convierte en una cadena invisible. ¿Alguna vez has notado cómo tus deseos han cambiado a lo largo de los años? Cómo algo que antes parecía innecesario o absurdo, ahora es un elemento esencial de tu vida? ¿Quién te enseñó a querer lo que quieres? Aldous Huxley describió un mundo donde las personas estaban programadas para buscar placer y evitar el malestar a toda costa. En Un mundo feliz, los bebés eran condicionados desde el nacimiento a amar su servidumbre, no por miedo, sino por placer. Ahora mira tu propia vida. Desde niños somos entrenados para responder al placer. Dulces como recompensa, dibujos animados coloridos que enganchan, juegos que dan pequeñas dosis de dopamina. Crecemos y esta programación se refina. Redes sociales sustituyen amistades reales. Pornografía sustituye conexiones emocionales. Comida ultraprocesada sustituye comidas nutritivas. Drogas sustituyen la búsqueda de propósito. El placer, cuando es administrado artificialmente, se convierte en un anestésico para la vida. Y la peor parte, cuanto más consumes, más necesitas. Y cuanto más necesitas, menos libre te vuelves. Herbert Marcuse se dio cuenta de esto en El hombre unidimensional. Vivimos en una sociedad donde nos hacen creer que tenemos opciones. Podemos elegir entre miles de películas, estilos de ropa, comidas exóticas, ideologías políticas, pero esta multiplicidad de elecciones es solo una distracción, porque todas ellas siguen el mismo principio: mantenerte lo suficientemente cómodo para nunca cuestionar. ¿Cuántas veces has pasado horas eligiendo una película, una canción, un restaurante para al final darte cuenta de que todo parece igual?
Esto no es por casualidad. La falsa diversidad esconde la verdadera uniformidad. Neil Postman señaló algo aterrador. El problema no es que nos estén censurando, sino que nos están ahogando en irrelevancia. En lugar de prohibir libros, nos llenan la mente de frivolidades. En lugar de restringir discursos, nos bombardean con polémicas inútiles. Un ejemplo claro de esto fue el escándalo de Facebook en 2018, cuando se filtró que la plataforma manipulaba emociones de los usuarios para aumentar el engagement. Ellos saben exactamente qué nos da placer y cómo usarlo en nuestra contra. Imagina dos personas. La primera está encerrada en una celda, sin contacto con el mundo exterior, sufriendo torturas. La segunda vive en un apartamento cómodo, con comida a domicilio, una TV gigante, un móvil lleno de aplicaciones. ¿Quién es más libre? La respuesta obvia sería la segunda persona. Pero ahora piensa, si nunca sintió la necesidad de salir, si nunca se dio cuenta de que está siendo controlada, ¿es realmente libre? La mayoría de las personas hoy no se da cuenta de que está presa, porque su prisión está hecha de placer. ¿Qué sucede cuando el placer deja de ser un simple confort y se convierte en el objetivo final de la existencia? ¿Qué queda de una civilización cuando sus individuos no luchan por nada, no creen en nada y no sienten nada más que la necesidad de otra dosis de estímulo? La respuesta es simple: muere. Herbert Marcuse lo veía claramente. Una sociedad que transforma el placer en un mecanismo de control crea individuos domesticados, incapaces de revuelta. Lo llamaba desublimación represiva, un término complicado para un concepto asombrosamente simple. El sistema nos da placeres que nos impiden desear algo mayor. La apatía no ocurre de repente, comienza como un hábito sutil. Primero elegimos el camino más fácil, luego evitamos la incomodidad. Poco a poco, empezamos a importarnos cada vez menos con lo que realmente importa. Huxley describió esto con maestría. El precio de la libertad es la eterna vigilancia. Pero, ¿cómo vigilar algo cuando estamos demasiado ocupados buscando la próxima distracción? Vivimos en un mundo donde el entretenimiento está disponible 24 horas al día. Si algo nos molesta, basta con cambiar de pestaña, darle play a otra serie, deslizar el feed para encontrar algo más agradable. El resultado: una sociedad emocionalmente atrofiada donde nadie se molesta lo suficiente para luchar. Neil Postman advirtió que, a diferencia de las distopías, donde el gobierno quema libros y controla los medios por la fuerza, nuestro mundo se encamina a un escenario peor. La gente simplemente deja de preocuparse por la verdad. Y cuando a nadie le importa, ¿qué impide la tiranía? Nada. China ya demostró esto con su sistema de crédito social. Los ciudadanos que siguen las reglas y viven pacíficamente, es decir, que no cuestionan al gobierno, reciben beneficios. Buenos trabajos, acceso a mejores servicios, más confort. Aquellos que se atreven a rebelarse pierden puntos y con ellos la oportunidad de una vida tranquila. Observa cómo esto encaja con lo que discutimos antes. No es necesario reprimir directamente. Basta con dar placer a los obedientes y negárselo a los rebeldes. La historia está llena de ejemplos de lo que sucede cuando una sociedad se obsesiona con el placer. Ya hablamos de los romanos, pero mira también a los mayas. Cuando estaban en la cima de su imperio, construyeron ciudades grandiosas y desarrollaron conocimientos avanzados. Pero cuando el placer y la extravagancia se convirtieron en el foco, la cohesión social se disolvió. Las élites se perdieron en lujos y la civilización se desmoronó. Ahora piensa en nuestra época. ¿Qué ha cambiado? Nada. Los líderes se bañan en riquezas, mientras el pueblo, anestesiado por placeres fáciles, acepta cualquier condición sin protestar. Y lo peor, ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo. Esta es la pregunta que define el destino de la humanidad. En un mundo feliz, Aldous Huxley mostró un escenario donde las personas no necesitaban luchar por nada. Todo era entregado, desde el placer hasta el confort. El resultado: una sociedad de seres humanos vacíos, domesticados e incapaces de comprender su propia servidumbre. Ahora mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas aceptan empleos miserables solo porque reciben lo suficiente para pagar los pequeños placeres que alivian el aburrimiento de la existencia? ¿Cuántas eligen ignorar la realidad siempre que puedan tener una dosis diaria de dopamina
en forma de redes sociales, pornografía, comida procesada, series y juegos. Esa es la trampa del placer. Nos convence de que estamos bien, incluso cuando estamos presos. Herbert Marcuse alertó que el verdadero control no viene de la represión, sino de la seducción. Si el sistema logra que las personas se sientan lo suficientemente cómodas, nunca tendrán motivos para rebelarse. ¿Cuándo fue la última vez que enfrentaste realmente un desafío? ¿Algo que exigiera dolor, sacrificio, esfuerzo real? La ausencia de dolor parece un sueño, pero es una pesadilla disfrazada. Sin lucha no hay crecimiento. Sin dificultades no hay virtud. El placer excesivo destruye el espíritu, porque nos priva de la necesidad de ser fuertes. En Divertirse hasta morir, Neil Postman describe cómo los medios modernos no necesitan censurar nada. Basta con inundarnos de entretenimiento hasta que dejemos de preocuparnos. El pensamiento profundo es sustituido por memes. La política se convierte en un show. El arte se vuelve una fábrica de productos desechables. El resultado, generaciones enteras incapaces de pensar críticamente. Piensa en los mayores momentos de la historia humana. Fueron construidos sobre el sufrimiento y el esfuerzo. Ninguna gran civilización se hizo sin sacrificio. Ninguna gran mente brilló sin antes soportar el dolor del aprendizaje. Ningún gran amor existió sin desafíos. Ahora imagina un mundo donde todos evitan cualquier tipo de dolor o esfuerzo. ¿Qué queda? En Japón hay un fenómeno creciente llamado hikikomori. Jóvenes que simplemente renuncian a la vida real y pasan años encerrados en sus habitaciones, viviendo de videojuegos, redes sociales y comida instantánea. Muchos nunca tuvieron un empleo, nunca se enamoraron, nunca enfrentaron una verdadera dificultad. Y lo más aterrador, no echan de menos nada. Esto es un vistazo de lo que puede sucederle a toda la humanidad si continuamos por el camino de la anestesia por el placer. Una civilización donde nadie necesita luchar y por lo tanto nadie puede luchar. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió: «Aquello por lo que vale la pena vivir debe ser también aquello por lo que vale la pena sufrir». Pero ¿cómo podemos encontrar algo que valga la pena si nunca nos falta de nada? El placer sin propósito nos roba algo esencial, el sentido de la vida. ¿Qué es el placer? ¿Una simple sensación? ¿Un mecanismo biológico? ¿O una trampa evolutiva que puede ser usada en nuestra contra? La ciencia moderna tiene una respuesta clara y brutal. El cerebro humano no fue hecho para lidiar con la abundancia de placer disponible hoy. En el centro de todo está la dopamina, el neurotransmisor del placer. Su papel original era ayudar a nuestros ancestros a buscar lo que aumentaba sus posibilidades de supervivencia: comida, sexo, conexiones sociales. Pero en el mundo moderno, donde todo esto puede ser simulado o accedido instantáneamente, nuestro cerebro está siendo secuestrado. El neurocientífico Robert Lustig explica que vivimos una epidemia de dopamina crónica. Comida procesada, redes sociales, pornografía, drogas, juegos. Todo está diseñado para liberar dopamina en exceso, mucho más de lo que nuestro cerebro puede manejar. El problema: cuanta más dopamina, menos sensibilidad. El cerebro se adapta y exige dosis cada vez mayores para sentir placer. Lo que antes satisfacía ahora se vuelve tedioso. El ciclo se repite hasta que ya nada es suficiente. Esto explica por qué tantas personas se sienten vacías aún teniendo todo. No necesitan más placer, necesitan recuperar su capacidad de sentir. Estudios en neurociencia conductual muestran que el cerebro de un adicto a las redes sociales se parece al de un adicto a la cocaína. Ambas actividades activan los mismos circuitos neuronales, creando dependencia. Y si las redes sociales pueden ser tan adictivas como las drogas, ¿cuál es el impacto en una sociedad donde miles de millones de personas están atrapadas en este ciclo? El psicólogo Adam Alter, autor de Irresistible, mostró cómo las grandes empresas de tecnología diseñan sus productos para explotar nuestra biología. El scroll infinito, las notificaciones, el algoritmo que nos mantiene enganchados, todo fue creado para atraparnos, así como un casino está diseñado para hacer que un jugador pierda la noción del tiempo. ¿Realmente tienes control sobre lo que deseas? ¿O tus voluntades están siendo programadas? El exceso de placer no solo nos envicia, nos destruye. Anna Lemke
autora de Dopamine Nation, explica que cuando el placer es fácil y constante, el cerebro compensa creando más dolor. Esto significa que cuanto más buscamos placer, más ansiedad, depresión e insatisfacción sentimos. Los números son aterradores. La depresión aumentó un 400% en las últimas décadas. La ansiedad es la enfermedad mental más común del mundo. El suicidio entre jóvenes nunca fue tan alto. Esto no es coincidencia. El mundo nunca estuvo tan cómodo y nunca estuvimos tan infelices. En China, el movimiento Tangping, echarse plano, surgió como respuesta al agotamiento causado por el trabajo y la cultura de hiperproductividad. Muchos jóvenes simplemente se negaron a participar en el juego. Sabían que, incluso si ganaban, el precio sería su alma. Lamentablemente, la mayoría de las personas no pudieron parar por sí solas, porque el sistema de placer fue diseñado para ser imposible de escapar. El psiquiatra Viktor Frankl afirmó que la búsqueda del sentido es la motivación principal de la vida humana. Pero si todo lo que sentimos es placer artificial, ¿cómo encontraremos significado? La respuesta de la ciencia es clara. Necesitamos recuperar la capacidad de sentir placer natural. Necesitamos incomodidad, lucha, desafíos reales. Necesitamos aprender a resistir la dopamina fácil y buscar algo mayor, porque al final, el verdadero enemigo de la libertad no es el sufrimiento, es el placer sin propósito. Si has llegado hasta aquí, significa que no eres como la mayoría. No quieres vivir anestesiado. No quieres ser un peón más en el juego de la dopamina fácil y la distracción infinita. Quieres pensar, cuestionar, salir de la burbuja. Aquí construimos más que videos. Levantamos un espacio de conciencia en un tiempo de ruido. Si sientes que estas ideas necesitan eco, la mejor forma de apoyar es suscribiéndote al canal y activando la campana. Ese simple gesto nos dice: quiero más de esto en el mundo. Al hacerlo, ayudas a que este proyecto continúe, crezca y llegue a más personas que están al borde del colapso y aún no se han dado cuenta. Además de suscribirte, te invito a ir un paso más allá. Deja un comentario y comparte este video. Queremos crear una comunidad de lucidez, y cada like, cada opinión y cada vez que lo compartes es un muro menos en el castillo de la locura colectiva. Porque al fin y al cabo la lucidez necesita aliados, y este canal está hecho por y para ellos. Ahora, si crees que la tiranía del placer es sutil, prepárate para entender cómo esta misma apatía nos empujó a la psicosis colectiva. En este profundo análisis, exploramos cómo una sociedad adicta al confort pierde su integridad mental y cae en el delirio social. Haz clic en el enlace que aparece en pantalla para ver el video que demuestra por qué el mundo enloqueció sin que nos diéramos cuenta. Únete a la resistencia.